63 grados de temperatura, un suelo de sal tóxico y ácido sulfúrico donde la vida es considerada imposible. Es allí, en el infierno de Dalol, donde la ciencia encontró lo que no debería existir, herramientas y huesos humanos enterrados bajo siglos de sal. Mientras la historia oficial se pierde en explicaciones lentas, las evidencias gritan. Brújulas enloquecidas en México, geóglifos de 90 metros que solo pueden ser vistos desde el cielo. Mapas antiguos que muestran la Antártida libre de hielo milenios antes de su descubrimiento. No estamos hablando de teorías. Estamos hablando de pruebas físicas de que alguien dominaba este planeta mucho antes que nosotros. En lugares donde un hombre moderno moriría en 48 horas, lo que estás a punto de descubrir no es una lista de lugares curiosos. Es el rastro de una civilización borrada que la arqueología intenta ignorar y que tú ya no puedes fingir que no viste. Si te vas ahora, perderás las pruebas que cambian todo lo que sabes sobre la humanidad. En el norte de México, en medio del desierto de Chihuahua, existe un triángulo de tierra que los habitantes locales siempre han llamado el lugar donde las cosas dejan de funcionar. Brújulas giran sin dirección, radios pierden la señal, satélites se desvían de la ruta. Aviones militares relataron fallas inexplicables al sobrevolar la región. En 1970, un misil experimental estadounidense se salió de la trayectoria y cayó exactamente en esa área. Como si algo lo hubiese atraído. Los científicos llaman a este triángulo zona del silencio, y la explicación oficial es simple: anomalías electromagnéticas causadas por la composición mineral del suelo. Pero esa explicación no responde a la pregunta más importante. ¿Por qué en esa misma zona de anomalías electromagnéticas fueron encontrados artefactos precolombinos de orígenes completamente distintos? Investigadores locales documentaron cerámicas con patrones que no pertenecen a ninguna de las culturas conocidas del norte de México. Piedras con tallados geométricos perfectos en ángulos que los arqueólogos describen como inusuales para el periodo. Y más perturbador aún, residuos orgánicos que tras el análisis presentaron una datación mucho más antigua que cualquier ocupación humana conocida en la región. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían en un lugar donde la propia tecnología moderna se niega a funcionar? Aquí está la hipótesis que la arqueología oficial no quiere discutir. ¿Y si esas anomalías electromagnéticas no fueran una barrera para quien habitó ese lugar, sino justamente el motivo por el cual eligieron estar allí? Civilizaciones antiguas tenían una comprensión profunda de los campos magnéticos de la Tierra. No de la forma en que lo comprendemos hoy, a través de ecuaciones y satélites, sino de una forma diferente, intuitiva, empírica. Un conocimiento acumulado a lo largo de generaciones de observación directa. En varias tradiciones indígenas de México existen relatos de un pueblo que escuchaba la tierra. Un pueblo que construía sus asentamientos en puntos donde la energía de la tierra era más fuerte, que utilizaba esa energía para fines que aún no comprendemos. Un pueblo que construía sus asentamientos en puntos donde la energía de la tierra era más fuerte, que utilizaba esa energía para fines que aún no comprendemos. La zona del silencio puede ser uno de esos puntos, y si lo es, entonces no es solo una anomalía geológica curiosa. Es el vestigio de una tecnología que precedió a nuestra civilización en milenios. Una tecnología completamente perdida. La cuestión es, ¿perdida por accidente o borrada deliberadamente?
En Etiopía, en el corazón de la depresión de Danakil, existe un lugar que parece haber sido arrancado de otro planeta. Dallol es el punto permanentemente habitado más caliente de la Tierra. La temperatura media anual supera los 34 grados Celsius, pero eso es apenas el promedio. En el pico del verano, el termómetro pasa de los 63 grados en la superficie del suelo. El suelo está cubierto por una costra de sal tóxica impregnada de ácido sulfúrico. Lagos de color amarillo y verde burbujean con compuestos químicos letales. El aire huele a azufre puro. En 2019, un equipo de científicos publicó un estudio declarando que Dallol es el único lugar de la Tierra donde ninguna forma de vida, ni siquiera las más resistentes bacterias conocidas como extremófilos, consigue sobrevivir. Inhabitable, en todos los sentidos de la palabra, y entonces alguien decidió excavar bajo la costra de sal. Lo que fue encontrado desestructuró silenciosamente parte de la arqueología africana. Bajo capas de sal que tardaron siglos en formarse, investigadores encontraron herramientas de piedra tallada, fragmentos de huesos trabajados y, en un punto específico, una estructura circular de piedras que no podría haber sido formada por procesos naturales. Alguien estuvo en Dallol. Alguien suficientemente organizado para construir estructuras, suficientemente adaptado para sobrevivir en un ambiente que mata a cualquier ser vivo en cuestión de horas. ¿Cómo es esto posible? La respuesta puede estar en las poblaciones Afar, que habitan los bordes de la depresión de Danakil desde hace miles de años. Ellos poseen tradiciones orales que hablan de un pueblo antiguo, que dominaba el fuego de la tierra, que conocía los ciclos de Dallol. Las épocas en que las emisiones de gas disminuían, en que los lagos de ácido retrocedían, en que el suelo se enfriaba lo suficiente para ser atravesado. Pero un conocimiento climatológico detallado de ese tipo exige observación sistemática a lo largo de generaciones. Exige registros. Exige una forma de ciencia. Y si las herramientas encontradas bajo la sal de Dallol no son de cazadores errantes que pasaron por el lugar por accidente. Y si son los vestigios de una comunidad que desarrolló un método perdido para siempre, de convivir con uno de los ambientes más hostiles que el planeta puede ofrecer. Lo que además los estudios no publican es lo siguiente. Las herramientas encontradas en Dallol muestran un grado de sofisticación inconsistente con la fecha aproximada de su deposición. Para los estándares de la región y del periodo, aquellas herramientas son demasiado avanzadas, demasiado refinadas. Esto no prueba nada, dirá la ciencia oficial, pero plantea una pregunta que no podemos ignorar. ¿Quién exactamente estaba sobreviviendo en el infierno de Etiopía y qué más sabían ellos? En la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, una montaña emerge de la selva como un continente suspendido en el aire, el Monte Roraima. Un tepuy, una formación geológica entre las más antiguas del planeta, con más de 2.000 millones de años de existencia. Su cima plana está a casi 3.000 metros de altitud. Está permanentemente cubierto por nubes. La vegetación que crece allí no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Animales encontrados en la meseta nunca fueron vistos en ningún otro ecosistema. Es literalmente un mundo aparte. Arthur Conan Doyle se inspiró en el Roraima para escribir El mundo perdido, publicado en 1912. La ficción imaginaba dinosaurios y criaturas prehistóricas sobreviviendo en la meseta aislada.
La realidad, como siempre, es más extraña que la ficción. En expediciones recientes a la cima del Roraima, investigadores documentaron algo que las autoridades locales clasificaron como hallazgos de interés arqueológico preliminar. Un lenguaje extremadamente cauteloso para lo que fue, en la práctica, el descubrimiento de marcas deliberadas en formaciones rocosas de la meseta. Tallados en patrones regulares, posicionamientos de piedras que no concuerdan con procesos geológicos naturales. En las comunidades indígenas Pemón, que habitan las regiones alrededor del Roraima desde hace siglos, el monte es llamado la madre de todas las aguas. Pero las tradiciones más antiguas hablan de algo más específico, de un pueblo que subía a la cima para realizar ceremonias que comunicaban con el cielo. No es solo poesía espiritual, es una referencia geográfica precisa. Y plantea una cuestión muy concreta: ¿cómo subía ese pueblo a la cima del Roraima? Las paredes del Tepuy son, en gran parte, verticales. Escaladas modernas exigen equipos técnicos especializados. El sendero accesible hoy, el único considerado practicable, fue descubierto y mapeado por expedicionarios europeos en el siglo XIX. Antes de que esa ruta fuera conocida, el acceso a la meseta era considerado imposible para quien no dispusiera de tecnología de escalada moderna. Y sin embargo, hay evidencias de que alguien subió, estuvo allí y dejó marcas. Aquí está lo que hace al Roraima diferente de cualquier otro lugar en esta investigación. Su aislamiento no es solo geográfico, es también temporal. La cima del Tepuy es un ecosistema que no se comunicó con el mundo alrededor por millones de años. Esto significa que cualquier evidencia arqueológica encontrada allí tiene una probabilidad muy baja de haber llegado por migración accidental o transporte natural. Si alguien dejó marcas en el Roraima, fue intencional, fue planificado, fue una elección. Y la pregunta que permanece flotando en las nubes densas que envuelven la meseta es simple: ¿por qué elegirían un lugar tan imposible de alcanzar? A menos, claro, que para ellos no fuera imposible. El desierto de Atacama es el lugar más seco de la superficie terrestre. En algunas partes no llueve desde hace cientos de años. La radiación solar es tan intensa que quema equipos electrónicos. El suelo es tan árido que la NASA lo utiliza para probar rovers destinados a Marte, porque las condiciones se asemejan a las del planeta rojo. No es un lugar para humanos, nunca lo fue, y sin embargo es allí donde está una de las colecciones de momias mejor preservadas del mundo. Cuerpos humanos que antecedieron a los egipcios en miles de años. La cultura chinchorro momificó a sus muertos 7 milenios antes de Cristo. 7.000 años antes de que los egipcios siquiera tuvieran la idea. Pero no es solo la preservación de los cuerpos lo que llama la atención. Es lo que los cuerpos revelan sobre las personas que vivían allí. Las momias chinchorro muestran evidencias de una dieta sofisticada, prácticas quirúrgicas, uso de plantas medicinales conocidas solo en las regiones húmedas de la selva tropical, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo llegaban esos recursos hasta ellos? ¿Cómo se sustenta una civilización en el desierto más seco del planeta por generaciones? Pero el Atacama no guarda solo cuerpos. A menos de 300 kilómetros de distancia, cruzando hacia el lado peruano, está la meseta de Nazca. Todo el mundo conoce las líneas de Nazca, geoglifos gigantes grabados en el desierto, figuras de animales, plantas y formas geométricas que solo pueden ser vistas completamente desde el aire.
La figura de un colibrí con 96 metros de envergadura, un mono con cola en espiral de 55 metros. Líneas rectas que se extienden por kilómetros con una precisión que desafía la imaginación. La explicación oficial es que eran rituales ligados al agua y a la agricultura, calendarios astronómicos, ofrendas a los dioses. Pero esa explicación tiene un problema fundamental que raramente es discutido abiertamente. Para crear esos dibujos con la precisión documentada, los nazcas necesitarían alguna forma de verificar la perspectiva aérea durante la construcción. No es una cuestión de capacidad intelectual, es una cuestión puramente técnica. No puedes garantizar la proporcionalidad de una figura con 90 metros de extensión sin algún medio de verla desde arriba. Y las alternativas que la arqueología convencional ofrece, cuerdas, estacas, proyecciones matemáticas, fueron probadas por investigadores. Y ninguna de ellas explica la precisión observada en los geoglifos más complejos. Entonces, ¿cómo fue hecho? La respuesta que la ciencia oficial evita es la más obvia. Los creadores de las líneas de Nazca tenían acceso a alguna forma de visión aérea, ya sea por tecnología que no conocemos, ya sea por métodos que perdimos completamente. Y cuando combinamos las momias del Atacama, que demuestran acceso a recursos de regiones distantes, con la ingeniería imposible de Nazca, comienza a emerger un cuadro muy diferente de lo que nos enseñaron sobre esas civilizaciones. No eran pueblos simples adaptados al desierto por necesidad y suerte. Eran pueblos con capacidades que aún no comprendemos y que eligieron los ambientes más hostiles de América del Sur como sus hogares. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ningún libro didáctico responde. Existe un punto en el Océano Pacífico que, durante siglos, fue considerado el lugar habitado más aislado de la Tierra, la isla de Pascua. Rapa Nui, como sus habitantes la llaman, a casi 4.000 kilómetros del continente más cercano. En medio de un océano que, en los mapas antiguos, era representado como vacío, sin fin, inhabitable. Cuando los exploradores europeos llegaron a la isla en 1722, encontraron una población que los impactó. No por lo que había allí, sino por lo que había antes. Esparcidos por la isla, mirando al horizonte con expresiones de piedra que no denunciaban secreto ni revelaban respuesta, estaban los Moai. Cientos de estatuas monolíticas, algunas con más de 20 metros de altura y pesando 90 toneladas, esculpidas en roca volcánica. Transportadas, erigidas y posicionadas con precisión milimétrica en lugares específicos de la costa. La ciencia oficial pasó décadas intentando explicar cómo una población sin metales, sin ruedas y sin cualquier recurso tecnológico avanzado fue capaz de crear y mover esas estructuras. Las teorías incluyen troncos de árboles como rodillos, cuerdas y trabajo colectivo masivo. Algunos investigadores propusieron que las estatuas eran caminadas por equipos que las balanceaban lateralmente con cuerdas. Ninguna de estas teorías fue demostrada de forma completamente satisfactoria. Y ninguna de ellas explica algo que raramente es mencionado en las explicaciones populares: la logística alimentaria e hídrica necesaria para mantener una fuerza de trabajo lo suficientemente grande para realizar estas construcciones en una isla prácticamente sin recursos. Pero existe otro misterio en Rapa Nui que eclipsa incluso a los propios Moai: la escritura rongorongo.
tablillas de madera cubiertas por un sistema de escritura que permanece completamente indescifrado, símbolos que no corresponden a ningún otro sistema de escritura conocido en el mundo. Un lenguaje que apareció y desapareció en un punto remoto del Pacífico, sin dejar descendientes conocidos. Aquellos que intentaron descifrarla durante el siglo XX encontraron patrones que sugieren un sistema elaborado con estructura gramatical compleja. No son pictogramas simples, es, según especialistas, una escritura con capacidad de expresar conceptos abstractos. Una escritura de este nivel de complejidad no surge de la nada, exige siglos de desarrollo. Exige una civilización suficientemente organizada y estable para transmitir y refinar ese conocimiento a lo largo de generaciones. ¿Dónde estaba esa civilización y por qué eligió el punto más aislado del planeta para existir? La tradición oral Rapa Nui habla de un reino que existía antes, Hiva, una tierra que fue tragada por el mar. Una civilización que perdió su hogar y migró a la isla remota, trayendo consigo el conocimiento, la religión y la escritura de un mundo que se hundió. ¿Mito o memoria? La línea entre las dos cosas es mucho más tenue de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. Hasta aquí hemos visitado 5 lugares radicalmente diferentes: un desierto electromagnético en México, un infierno geoquímico en África, una meseta suspendida en América del Sur, los desiertos más secos del planeta, una isla aislada en medio de un océano vacío. Ninguno de estos lugares debería haber sido habitado. Todos ellos lo fueron. Pero lo que une a estos lugares va más allá del simple hecho de la presencia humana. Existe un patrón que, cuando se observa en conjunto, produce una hipótesis que la arqueología convencional prefiere ignorar. Estos lugares, invariablemente, están localizados en puntos de anomalía geomagnética de la Tierra. Puntos donde el campo magnético terrestre presenta variaciones significativas en relación con el promedio global. Puntos donde la relación entre la superficie terrestre y la ionosfera es diferente. Esto es un dato geofísico, verificable, no es teoría. Lo que no es consenso es lo que esa observación implica. Pero existen investigadores trabajando fuera de las grandes instituciones con acceso limitado a financiamiento y visibilidad que proponen una hipótesis radical. Las civilizaciones que habitaron estos lugares no estaban sobreviviendo a pesar de las anomalías, estaban allí a causa de ellas. Que lo que nosotros llamamos anomalía geomagnética era para estas civilizaciones un recurso, una fuente de algo que ya no sabemos identificar ni nombrar. Algo que hacía posible lo imposible, algo que explicaría no solo la presencia humana en estos ambientes hostiles, sino también las construcciones imposibles, las tecnologías perdidas y los conocimientos que desaparecieron. Existe un nombre para los puntos de mayor intensidad geomagnética de la Tierra, usado en algunas tradiciones de geoarqueología, nodos de la red de energía terrestre. Y cuando investigadores independientes mapearon estos nodos y los superpusieron a los principales sitios arqueológicos del planeta, el resultado fue perturbador. La superposición no es perfecta, pero es demasiado consistente para ser ignorada como coincidencia. Stonehenge, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, Teotihuacán, la isla de Pascua, Delfos en la Grecia antigua, la zona del silencio. Todos localizados en puntos de anomalía geomagnética significativa.
¿Qué sabían los antiguos sobre la Tierra que nosotros olvidamos? ¿Y qué ocurrió para que ese conocimiento desapareciera tan completamente que hoy apenas conseguimos formular la pregunta correctamente? Antes de llegar a la conclusión de esta investigación, necesitamos visitar dos lugares que raramente aparecen en las listas de lugares extremos. Porque lo que fue encontrado en ellos es, precisamente, lo que las autoridades prefieren no discutir. El primero es una región subacuática próxima a las Islas Azores, en el Atlántico. En 2013, un piloto de helicóptero llamado Diocleciano Silva registró desde el aire una estructura en el fondo del océano que parecía increíblemente regular. Investigadores que analizaron las imágenes estimaron que la estructura podría tener más de 60 metros de altura, con una base que seguía ángulos de 90 grados. Geometría que no ocurre naturalmente en formaciones volcánicas submarinas. Las autoridades portuguesas investigaron. El informe final fue inconcluyente. La estructura fue clasificada como de origen natural probable. Ninguna expedición subacuática oficial fue enviada para una investigación detallada. Las Azores están en medio del Atlántico, precisamente en la posición geográfica donde la leyenda de la Atlántida, registrada por Platón hace más de 2000 años, localizaría el continente perdido. Esto no prueba nada, pero la falta de investigación seria de una anomalía oceánica tan significativa en una localización tan cargada de implicaciones históricas es, al menos, curiosa. El segundo lugar está aún más lejos, en la Antártida. En 2016, imágenes de satélite hechas públicas mostraron 3 estructuras en la Antártida que generaron un intenso debate y un silencio desconcertante en las comunidades académicas especializadas. Las estructuras presentaban formas piramidales, lados regulares, ángulos consistentes. La explicación inmediata de la geología convencional fue Nunatak, formaciones rocosas expuestas por el hielo que eventualmente pueden asumir formas piramidales por erosión diferencial del viento. Investigadores independientes cuestionaron esa explicación, señalando los ángulos específicos de las estructuras, inconsistentes con los patrones típicos de erosión por viento. Lo que existe bajo el hielo antártico es, hoy, una de las fronteras más activas de la ciencia geológica. En 2018, investigadores mapearon, usando radar de penetración de hielo, una cadena de montañas entera bajo la capa polar, con picos más grandes que los Alpes que nadie sabía que existía. Si el hielo antártico esconde montañas que no sabíamos que existían, ¿qué más puede estar escondiendo? Mapas del siglo XV, como el mapa de Piri Reis de 1513, muestran la costa de la Antártida con precisión sorprendente. Precisión que no debería ser posible, dado que el continente fue oficialmente descubierto solo en 1820. Precisamente 300 años después de que el mapa fuera dibujado. La explicación convencional es que Piri Reis copió mapas más antiguos de origen desconocido. Mapas que, según él mismo anotó en los márgenes, fueron obtenidos de fuentes que se remontaban a la antigüedad. Alguien, en algún momento de la historia humana, mapeó la Antártida. Alguien que tenía acceso a la costa del continente antes de que fuera cubierta por hielo. Lo que eso implica sobre la antigüedad de la civilización humana va mucho más allá de lo que cualquier libro didáctico está dispuesto a considerar. Llegamos al fin de esta investigación con más preguntas que respuestas, pero ese es precisamente el punto. La ciencia oficial funciona bien cuando las respuestas caben dentro del modelo existente, cuando los hallazgos confirman lo que ya sabemos.
Cuando las fechas tienen sentido con la cronología aceptada, cuando las tecnologías encontradas son consistentes con el nivel de desarrollo esperado para el periodo. Pero, ¿qué hacer cuando los hallazgos no caben? Cuando las herramientas son demasiado sofisticadas para la época. Cuando las estructuras son demasiado grandes para los medios disponibles. Cuando la presencia humana ocurre en lugares donde la presencia humana es imposible. La respuesta estándar de la arqueología convencional es descartar, clasificar como anomalía, colocar en archivos marcados como inconcluyentes. Avanzar hacia el próximo sitio que tenga más sentido dentro del modelo. Pero existe una alternativa más honesta intelectualmente: considerar que el modelo puede estar incompleto. No que seres de otro mundo construyeron las pirámides, no que existen poderes sobrenaturales inexplicables, sino que la civilización humana puede ser mucho más antigua de lo que los libros dicen, que civilizaciones avanzadas pueden haber existido, florecido y desaparecido antes del periodo que consideramos el inicio de la historia. Que el conocimiento que ellas acumularon sobre la Tierra, sobre el campo magnético, sobre la supervivencia en ambientes extremos, sobre la geometría y la ingeniería, puede haber sido transmitido en fragmentos para los pueblos que encontramos en los registros históricos. Y que esos fragmentos continúan allí. En la zona del silencio, donde las brújulas pierden el norte y nadie investiga los artefactos con la seriedad que merecen. En Dalol, donde herramientas antiguas duermen bajo capas de sal que continúan formándose, enterrando progresivamente lo que podrían decirnos. En el Roraima, donde marcas en roca milenaria esperan por investigadores dispuestos a subir hasta ellas. En Nazca, donde líneas perfectas continúan apuntando a un cielo que tal vez guardaba un secreto que sus creadores entendían y nosotros perdimos. En Rapa Nui, donde una escritura completa e indescifrada permanece en silencio sobre tablillas que el tiempo está consumiendo. En las Azores, donde una estructura submarina aguarda una expedición que tal vez nunca llegue. Y bajo el hielo de la Antártida, donde algo duerme desde hace milenios, aguardando el momento en que el hielo retroceda lo suficiente para que el mundo pueda ver lo que está escondido. La historia humana no comienza donde nos dijeron que comienza, y los lugares donde la vida es imposible pueden ser precisamente los lugares donde la mayor parte de esa historia todavía está siendo guardada. La cuestión no es si crees en eso, la cuestión es ¿por qué tantos hallazgos que apuntan en esa dirección continúan sin una investigación adecuada? Alguien no quiere que esa historia sea contada completamente, y ese hecho, por sí solo, debería ser suficiente para mantenernos curiosos.